Alfonso Reyes, con una vida llena de avatares. A él le toca ser parte de la generación del Ateneo de la Juventud, al lado de amigos e intelectuales de esa época, pues ni más ni menos que como José Vasconcelos, como Julio Torri, como Alfonso Cravioto, Manuel Toussaint, Antonio Caso. Es toda una generación que imprime un primer sello de rebeldía soterrada frente al porfirismo. Gran parte de la idea que nos hemos formado de Reyes, pienso yo que se forma sobre todo en esos años cuando él regresa a México, y regresa a México pues ya como un intelectual maduro, con una amplia obra. Va a continuar escribiendo, pero ya es el Reyes que acepta el papel de profesor, no solo de director de la Casa de España, que acoge a muchos intelectuales españoles como José Gaos, como David García Vaca, etcétera, sino que escribe la antigua retórica, la crítica en la edad ateniense, empieza a traducir a Homero. Entonces la imagen del Reyes clásico, que se interesa por Grecia, por la filosofía helenística, se forma en esa época. Y yo lo que expuse en la charla de anoche es un Reyes muy poco conocido, el Reyes que tiene que abandonar París en una situación un tanto zozobrante, porque al caer el gobierno de Victoriano Huerta, todo el personal diplomático que está trabajando para el gobierno pues queda expulsado del gobierno de un día para otro, y además coincide con el estallamiento de la Primera Guerra Mundial. Entonces él ya no puede permanecer en París, igual que otros mexicanos como su amigo Diego Rivera deciden irse a vivir a Madrid. Y en Madrid son años al principio muy difíciles para Alfonso Reyes, porque pues ya se quedó sin fortuna personal y tiene que ganarse la vida pues publicando en los periódicos o haciendo trabajitos de traducción, lo que cae. Fue una época muy pesada para Reyes, que además ya estaba casado y ya tenía un hijo, pero ahí escribe algunas de sus páginas pues más sorprendentes, porque es el Reyes netamente ensayista, que capta algún detalle de la realidad y a partir de eso hace un texto. Y en esa tónica están escritos Los Cartones de Madrid, que es un libro de 1924 y que se publica en la editorial Cultura en México. En fin, en Cartones de Madrid vemos un Alfonso Reyes que no tiene nada que ver con el prestigio clásico, con el humanista, digamos, que se ha impuesto sobre nosotros, sino que es el Reyes juvenil, rebelde, que asume la vanguardia. Alfonso Reyes escribe una prosa que podemos llamar cubista, y hace un elogio de la exposición que hizo Diego Rivera, una exposición cubista en Madrid en 1915. Entonces, pues es un Reyes que se conoce poco y que sorprende por las posiciones radicales que asume en ese momento. Elena Poniatowska decía que habíamos embalsamado a Reyes en los tomos de sus obras completas, o sea, sí lo hemos momificado un poco, pero también quiero decir, con toda mi admiración por Alfonso Reyes, que quizás él cometió algunos errores, porque no es un buen editor de su obra, vamos.
Y el propio Jorge Luis Borges decía, no hay nada peor que unas obras completas demasiado completas. Entonces, son demasiados tomos y hay muchos altibajos, digamos, en la obra de Reyes. Yo me quedo con lo que el propio Borges decía, que, que en algunas de las páginas de Reyes tenemos al mejor prosista de la lengua española. No es un elogio pequeño, es un gran, gran elogio. Pero también el propio Borges decía, cuando pensamos en Cervantes, pues, pensamos en el Quijote, ¿no? Y en cambio, con Reyes nos sucede algo muy extraño, que no encontramos un libro que sea representativo de él. Tenemos que remitirnos a la visión de Anáhuac o a este magnífico ensayo que se llama Palinodia del Polvo, a las páginas de Pasado Inmediato, a su discurso por Vigilio. O sea, son textos como que permanecen más o menos sueltos, pero no hay un libro que diga, aquí está Reyes, léete este libro, es el libro fundamental, ¿no? Eso le sucede también con los cartones de Madrid, porque siendo un libro tan unitario y para mí tan perfecto, es un libro hecho y derecho, ¿no? Donde recoge sus impresiones del Madrid de la época, la exposición de Diego Rivera, hace reflexiones sobre la pintura española, sobre Goya, sobre Velázquez, sobre el Greco, incluso sobre escritores españoles como el propio Góngora y Baltasar Gracián. Ese libro, que se publica en 1924 en México, no vuelve a ser reeditado jamás. Entonces, ¿por qué? Porque 10 o 15 años después, cuando Borges reedita los cartones de Madrid, ya no se llama Cartones de Madrid el libro, ya se llama Vísperas de España y ya le agregó otros textos. O sea, la unidad que tenía ese libro, una unidad preciosa, de alguna forma se diluye por una decisión muy posterior del propio Reyes de ponerle otro título y agregarle otros textos. Entonces, habría que decir con enorme pena que don Alfonso Reyes no era un buen editor de sus libros. Y eso también repercute el día de hoy.